Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos. Pues la lección de la escuela sabática. Saludos mis queridos amigos que nos están viendo en este tu repaso de la escuela sabática. Quiero hacer otra aclaración como la hice en el otro video. Nuestro hermano John aquella ocasión estaba en Nueva York. Ahora está desde España. Así que aunque el programa es desde Puerto Rico hacia Suiza, estamos desde Puerto Rico hacia España. Así que John, dale un saludo, ¿verdad?, a nuestra audiencia allá desde España. ¿Cómo está eso por allá? Está muy hermoso. Estoy en Santa Lucía, Andalucía, que queda por Málaga. Y verdaderamente no importa en qué lugar del mundo Edwin o yo nos podamos encontrar, siempre tenemos la tecnología disponible y la ayuda de Dios para seguir nuestro curso con la lección de la escuela sabática. Bien, vamos a nuestra lección que se titula Esperanza Indestructible. John, ¿qué me puedes decir de ese tema? Bueno, esperanza indestructible, pues te está diciendo que es una esperanza que no se puede destruir, que es una esperanza que está ahí firmemente y que no hay quien lo rompa ni lo destruya. Un dicho popular, John, dice, la esperanza es lo último que se pierde. Sin esperanza no hay fuerza ni motivación para enfrentar los problemas o el sufrimiento. Por esta razón, la esperanza, junto con la fe y el amor, es uno de los tres pilares de la vida cristiana. Eso se encuentra en 1 Corintios 13:13. ¿En qué consiste la esperanza del cristiano? ¿Cómo podemos adquirir, aumentar y fortalecer la esperanza? Esas son las cosas que vamos a estudiar en esta linda lección. Vamos a pedirle a nuestro hermano John Morales que nos lea algunos puntos que tocaremos en la lección. Claro que sí, Edwin. Y el primer punto es el fundamentos de la esperanza. ¿Y dónde lo encontramos? Pues conocer el final de Habacuc y conocer a Dios en la historia de Job. El segundo punto sería la esperanza en Dios. Tu presencia lo encontramos en Isaías 41 del 8 al 14 y tus planes en Jeremías 29 del 1 al 14. Y el último punto, ya este punto lo hemos estudiado anteriormente, que tiene que ver con el crisol. Y el punto es la esperanza y el crisol. Disciplina, y lo encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 13. Bien, y nuestro versículo para memorizar que se encuentra en Romanos 5:5 dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que cuando estamos en la iglesia, rodeados de gente que sonríe, que fácil es hablar y cantar de la esperanza. Pero cuando estamos en el crisol, John, la esperanza no siempre parece ser tan fácil. Cuando las circunstancias nos oprimen, comenzamos a cuestionar todo, especialmente la sabiduría de Dios. En un libro de Lewis, escribe sobre un león imaginario. Alguien que quiere conocer a este león le pregunta si el león es fiable. Se le dice que no es fiable, pero que es bueno. Aunque no siempre entendemos a Dios y aparentemente Él hace cosas impredecibles, eso no significa que Dios esté en contra de nosotros. Simplemente significa que todavía no tenemos el panorama completo, pero luchamos con la idea de que para tener paz, confianza y esperanza, Dios debe ser comprensible y predecible. Según nuestra forma de pensar, Él necesita ser fiable, por ende nos predispone para el chasco. Así que un vistazo a la semana a entender el carácter de Dios. Y aquí nos está contando John, ¿verdad?, de que
Sí, cuando estamos en la iglesia con todos nuestros hermanitos, cantando, adorando, glorificando el nombre de Dios. Ah, ¿cómo está nuestra esperanza? Está en las nubes. Pero cuando estamos en la dificultad, yo, cuando vienen los problemas, ¿cómo miramos esa esperanza? ¿Cómo miramos esa esperanza, yo? No la miramos bien. ¿Por qué? Porque estamos en el crisol, como tú dices, estamos en el problema. Bien, ¿algún comentario a ello? Pues claro que sí, eso es lo que tú estás diciendo, es lo mismo que yo también opino, y es que nosotros nos vamos a la iglesia, estamos cantando un montón de himnos preciosos, himnos llenos de esperanza, llenos de virtud, oramos, cuando oramos, las personas que nos escuchan dirán, wow, qué tremenda oración, qué consagrado esa persona, pero viene un problemita pequeño o pasamos un pequeño crisol y dejamos de congregarnos, Edwin. Dejamos la iglesia y nos fijamos en todas las cosas negativas del hermano y vivimos en esa queja, en ese dolor, pero no estamos dispuestos a dejar el orgullo, a dejar la vanidad, a de verdad tener una reforma en Cristo. Porque si de verdad nosotros dijimos, vamos a tener una reforma en Cristo y la tenemos, pues mira, vamos a superar pruebas y mayores de las que Job pudo pasar. Bien, vamos a la parte del domingo, el panorama completo. En medio de los sufrimientos es muy fácil suponer, en lo que estamos hablando, ¿verdad? Que lo que nos pasa es lo único que importa, pero el panorama es un poco más amplio que solo el yo. Y cuando estamos en ese tipo de problemas, pensamos en nosotros, ay, todas estas cosas que nos están pasando y todo esto, y no miramos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito que Dios está permitiendo que nos suceda eso en nuestra vida? Recuerda, John, hay un proceso en nuestra vida, poco a poco vamos aprendiendo, ¿verdad? Y conociendo más a Dios. Y poco a poco, cuando ya vamos pasando, vemos el panorama completo. Aquí habla de Habacuc. ¿A qué se enfrentó Habacuc? Pues cabría esperar que Dios dijera algo así como, eso es realmente terrible, Habacuc. Déjame ir a ayudarte de inmediato. O sea, eso es que quizás lo que nosotros hubiéramos pensado si fuéramos a Habacuc, ¿verdad? Que Dios nos iba a ayudar de inmediato. Pero no, Dios permitió, ¿verdad? Unas cosas, nos dejó correr, como quien dice, para que nosotros poco a poco vayamos pasando por ese crisol. Pero la respuesta de Dios se refleja al opuesto. Le dice a Habacuc que todo va a empezar. Wow, o sea, todavía esto está empezando, John. Cuando las cosas se ponen malas, después uno mira y dice, wow, esto yo pensaba que solamente era lo que iba a pasar, pero esto está empezando. Los asirios llevaron cautivo a Israel, pero así Dios promete que vendrá a qué? Algo peor. O sea, Habacuc pensaba que lo que le estaba pasando era terrible, pero Dios le enseña, Dios le permitió ver todo el panorama, John. ¿Y qué pasó? Todavía viene algo peor. Los babilonios ahora se llevarán al pueblo de Judá. Habacuc vuelve a clamar en los versículos 12 y 17. Y luego espera ver qué dirá Dios. Así que vemos, ¿verdad? Habacuc se le permitió conocer el final. Dice en Habacuc 2.3, dice, pues la visión se realiza en el tiempo señalado. Marcha hacia los cumplimientos y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. O sea, le está diciendo a Habacuc que todas esas cosas se van a cumplir en el tiempo señalado, en el tiempo de Dios. Habacuc comienza, ¿verdad?, su libro con una queja que suena perfectamente contemporánea. Hay violencia, inmoralidad, destrucción, pleito, injusticia, y Dios no hace nada. John, ¿a qué se te parece eso que acabo de leer? ¿No se te parece a nuestros tiempos? Eso lo dice en Habacuc 1, 2 y 4. Dice, y la respuesta de Dios es realmente preocupante. Todo va a empeorar. Así que no parece también una respuesta contemporánea. Desde la rebelión de Satanás, el universo está en guerra y va de mal en peor. Y querido hermano, puedo decirte esto, las cosas no van a mejorar. Vemos que están ocurriendo cosas,
Y lo hemos dicho otras veces, las cosas van a empeorar. Pero Dios nos asegura que Babilonia y con ella el mal finalmente será destruida y el pueblo de Dios será liberado, ¿verdad? Se encuentran en Habacuc 2:8 y en Apocalipsis 18:2. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Ok, todas estas cosas van a empeorar, pero tiene un final. Babilonia, que es la cesta de la gran confusión, como digo yo, va a ser destruida. Y ya al final, ¿qué va a venir? Jesús va a prometer, ¿verdad?, el final del mal. Así que la esperanza es bienaventurada. Así que, John, ¿qué nos puedes decir si tienes algún comentario ahí? Pues mira, yo estuve escuchando también el tema con el pastor Bor, una predicación que tiene que ver similarmente con este tema, y exactamente Babilonia va a ser destruida, va a caer. O sea, nosotros no nos tenemos que preocupar, porque aunque ahora mismo nosotros estamos aquí en este planeta Tierra, van a venir cosas peores, van a venir pandemias peores, va a llegar, ahora mismito nosotros estamos viviendo en Mateo capítulo 24, en el versículo 9 y 8, pero del 15 en adelante todavía no lo estamos viviendo. Cuando nosotros comencemos a vivir del capítulo 15 en adelante de Mateo 24, ahí es que vamos a verdaderamente ver lo peor que tú dices, porque la iglesia de Dios va a ser perseguida y va a haber muerte, va a haber pena de muerte y todo eso, y va a ser una cosa tremenda, porque el que no guarde el domingo va a ser perseguido. Pero nosotros no nos debemos afligir ni nada. Ahora es el momento de seguir pasando por el crisol. No una vez, sino 2, 3, 4, 5 veces, todas las veces que sea posible. ¿Para qué? Para cuando venga ese tiempo y nosotros todavía estemos vivos, verdaderamente podamos soportar esa prueba, porque lo que va a venir después es lo que Pablo dijo: he peleado la buena carrera, he guardado la fe, por lo tanto, ¿qué cosa? Me espera la corona de la vida, y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Bien, vamos a la parte del lunes. John, a ver si nos puedes discutir esta parte. ¿Quién es nuestro Padre? John. Pues mira, aquí hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿le has preguntado a Dios qué es lo que hará? ¿O Él nunca te lo dirá? Dios no te dice lo que va a hacer, Él te revela quién es. Entonces, conocer al Padre. No voy a seguir leyendo el PowerPoint, quiero decirlo en mis propias palabras. Y en Mateo hay un discípulo que creo que era Felipe, que le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y él le dice: pero tantas veces que yo estoy contigo y todavía no me conoces, Felipe. De cierto te digo a ti, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque las obras del Padre yo las he dado a conocer. Jesucristo está en el Padre y el Padre está en él. Entonces Cristo es Dios, es Dios hecho carne, porque el Padre nosotros no lo podemos ver ni lo veremos jamás. El Padre es el Padre, pero Jesucristo se hizo hombre. ¿Para qué? Para nosotros poderlo ver, porque nosotros no lo podíamos ver ni en su gloria, ni en su espíritu, ni en nada. Pero Jesucristo, al hacerse hombre, nosotros podemos ver a Dios y el carácter de Dios en Jesucristo. Entonces es una cosa increíble y también es un misterio. Bien, vemos esta lección también que nos habla de Job. Y dice en Job 42:3 dice: reconozco que he hablado de las cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Y eso es cuando Job comienza a hacer preguntas, cuando Job comienza a entablar, ¿verdad?, una conversación. Pero nos habla de que nosotros, cuando nos ocurren cosas, nos hacemos también preguntas. Y es normal que hagamos preguntas cuando estemos pasando por ese problema, esa situación. Ahora, en el libro de Job, cuando comienza,
comienza en esa audiencia que Dios está hablando, ¿verdad?, con Satanás, y comienza pues, a establecer las cosas, y que los límites, ¿verdad?, que tiene que llegar Satanás cuando vaya a hacerle las cosas a Job. Y vemos que después de eso, Dios, que Job pierde toda su familia, menos su esposa, ¿verdad? Pierde su riqueza, todas las cosas, está con una enfermedad. Vemos que Dios se desaparece del panorama y no contesta nada más, ¿verdad? En cierto momento. Y vemos que hasta sus amigos, ¿verdad?, al principio lo hicieron bien y después empiezan a señalarlo a él como si él hubiera hecho algo malo. Así que vemos que hay pruebas que vienen también, acá hay siempre cosas que nos suceden cuando nosotros hacemos algún tipo de cosas, pero vemos que las pruebas también vienen, ¿verdad?, de parte del enemigo, como le pasó a Job. Así que dice, entonces Job es conscientemente de lo poco que conocía de Dios. Sus propias preguntas le parecen ahora insignificantes. Está satisfecho ahora, conoce algo más de Dios. La esperanza humana solo puede hallar seguridad en un ser mucho más grande que nosotros. Cuando él preguntó, pero y Dios no le contestó lo que él le preguntó. Dios le contestó lo que él quería decirle, ¿me entiendes? Lo que él debía de saber. Y cuando Dios le comienza a decir todas esas cosas, dice que Job pues, se tuvo que quedar callado, mudo. ¿Por qué? Porque Dios, en otras palabras, le cayó la boca, John. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque vio la grandeza de Dios y vio, ¿verdad?, cómo Dios, por medio de su poder, siempre está en control. Bien, vamos entonces. Dime. Y perdona que te interrumpa, hay una cosita que yo quería añadir, y es que nosotros a veces conversamos con Dios y hablamos con Dios cuando nosotros oramos. Por ejemplo, nosotros oramos y nos ponemos a orar, pero a veces oramos como un papagayo, oramos por una costumbre, como si estuviéramos hablando con la pared, pero es con Dios el que estamos hablando, así que nosotros tenemos que tener esa conciencia de tener más respeto a la hora de orar, a la hora de dirigir nuestras palabras a Él, porque no estamos hablando con cualquier cosa, estamos hablando con Dios. Y a veces nosotros venimos y le pedimos cosas, o hasta podemos hasta pelear con Dios o discutir con Dios o cuestionar a Dios. Esa es la palabra correcta que yo quería usar. A veces lo podemos cuestionar a Él por medio de una oración por algo que no nos gustó. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en eso. Bien, vamos a la parte del martes, la presencia de nuestro Padre. Y dice en Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. A veces, alguien dijo cierta vez, cuando Dios parece distante, ¿quién es el que se ha movido? O sea, a veces pensamos eso, Dios se fue de nosotros, John, Dios se apartó, pero nos debemos hacer la pregunta, ¿fue Dios que se apartó o fuimos nosotros que nos apartamos de Dios? ¿Sabes por qué? A veces nos sentimos abandonados. No, Dios siempre ha estado ahí. Es como los judíos, ¿verdad?, en el exilio. Dice que la presencia de Dios le parecía muy lejana. Sin embargo, mediante Isaías, Dios le asegura la liberación futura. No obstante, aunque faltaban muchos años para el regreso de Jerusalén, Dios anhelaba que su pueblo supiera que Él no se había alejado de ellos y que había muchas razones para tener la esperanza. Así que es importante que Dios siempre le hizo saber a sus hijos, a su pueblo, de que Él no se había alejado. Los que habían hecho las cosas mal habían sido ellos. Pero con todo y eso, Él siempre permanecía y iba a llegar un tiempo, ¿verdad?, que Dios iba a sostener al pueblo y a traerlo de nuevo, ¿verdad?, al exilio, a su tierra. Isaías profetizó el exilio babilónico. Fueron momentos en los que Israel se sintió abandonado por Dios. Cuando estamos inmersos en dificultades, también nosotros podemos sentirnos abandonados por Él. Sin embargo, Dios está a nuestro lado y nunca nos deja. En Isaías 41:8 dice, Dios me ha escogido. En Isaías 49 dice, me libera del pecado y no me desecha. En Isaías 41:10 dice, está conmigo, me ayuda y me sustenta. En Isaías 41:11 al 12 dice, me libra
de mis enemigos. Isaías 41:13 dice, me sostiene de la mano y no temeré. Y en Isaías 41:14, Dios es mi socorro y mi redentor. Así que todas esas lindas promesas están allí, ¿verdad? Todas esas palabras, como las reclamaron Isaías, también nosotros cuando estemos pasando por el crisol, debemos también de reclamarnos y agajarnos de la mano de Jesús. John, ¿algún comentario ahí? Pues sí, nosotros tenemos que agajarnos de ese crisol, como tú dices, y no tarde, y no desesperarnos por cualquier prueba, por cualquier cosa. Yo he pasado este último año triste, lejos de mi grupo, lejos de los hermanos que me aman. ¿Por qué? Porque el Señor realmente me quiso pasar a mí por un crisol y yo no lo entendí. Yo solamente entendí la falta del hermano, más nada, y me encejé el corazón en la falta de él. Pero ahora yo he comprendido y he dicho, mira, Dios quería que yo pasara por un crisol porque yo estoy más lleno de falta que cualquier otra persona y no puedo estar dejándome de llevar por cosas negativas de los demás. Yo tengo que pasar por el crisol y seguir a Cristo, porque cuando Cristo va a venir, es que yo le voy a dar cuenta a Dios por mi vida, voy a ser yo, no va a ser otra persona. Y la otra persona va a dar cuenta a Dios por mí, no, va a dar cuenta por Él. Así que, hermanos, la salvación no es en grupo, no es en grupo, la salvación es una cosa individual. Cada uno tiene que dar cuenta por lo suyo. Pero la palabra de Dios también dice, alentaos los unos a los otros con amor fraternal. Así que vamos a seguir alentándonos con ese amor fraternal. Bien, aquí en la del miércoles, los planes de nuestro Padre para nosotros. Dios tiene planes para nosotros, así que todos anhelan tener esperanza, pero ¿dónde encontrarla? Para algunos la esperanza se encuentra en la sonrisa de un amigo, para otros la esperanza surge de la seguridad financiera o de un matrimonio estable. Y eso, en verdad, es algo que es efímero, es pasajero. ¿Por qué? Porque si de momento tú tienes tu esperanza en un amigo y ese amigo te traiciona, ya perdiste la esperanza. Si tu mujer te deja en tu matrimonio, también ya perdiste la esperanza. Y si lo pones en el dinero y te quedas pelado o no tienes dinero, también se cayó. ¿Dónde debemos poner nuestra esperanza? Nuestra esperanza, el único lugar donde la podemos poner es en Cristo Jesús. ¿Dónde la podemos buscar? Y dice, en el libro de Jeremías, el profeta escribe a la gente en el exilio, había perdido la esperanza. Junto a los ríos de Babilonia, allí se sentaban y aún lloraban acordándose de Sión. Pero a pesar de su desconsuelo, Jeremías expone las razones por las que no deben perder la esperanza. Así que vemos, ¿verdad? Los planes de Dios son maravillosos y los planes de Dios, amigo que me está escuchando, son mejores que los de nosotros. Tú debes de planificar y John y yo planificamos, pero siempre ponemos a Dios por delante, que Dios apruebe ese plan, porque el plan de Dios es mejor que el de nosotros. Dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios sabe lo que a nosotros nos conviene, John. Jeremías escribió una carta, ¿verdad? Que fue la que leí ahorita. Y Dios le dice que no pierdan la esperanza. ¿Por qué? Porque Él está en control de la situación, ¿verdad? No es un resultado, no es una casualidad, es que Dios está en control. Él va a obrar bien, incluso en cada una de las dificultades. Él pondrá fin a su exilio en el momento oportuno. ¿Que va a venir el exilio? ¿Que va a venir el fin del exilio? Claro que sí. ¿Que va a venir el fin del exilio de nosotros para llegar al cielo, John? Claro que sí. Cuando Cristo venga, hasta ahí llegaremos y vamos a llegar. Él nos viene a buscar para estar en las mansiones celestiales. Debemos tener esperanza en Dios, porque Él está al frente de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro, John. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os diré y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro
corazón. ¿Y qué nos está enseñando esa palabra? Que no debemos ser hipócritas, debemos buscar, porque Dios conoce de todo nuestro corazón a Dios, no por interés, no como si Dios fuera como dice la lamparita de los deseos. Lo busco simplemente cuando yo quiero y necesito. No, no, no. No por interés, sino por amor. Porque amamos a Dios. Porque nos amó primero. John, ¿algún comentario de la del miércoles? Sí, nosotros también pedimos y a veces hacemos tantas oraciones y pedimos más de lo que le ofrecemos nosotros a Él. Quizás un 5% le ofrecemos algo a Él, pero un 95% es peticiones para Él. Entonces, Dios tiene que estar dándonos todo. Cuando nosotros fuimos los que nos alejamos de Él, nosotros somos los que estamos en el pecado, nosotros somos los que tenemos rebeldía en contra de Él muchas veces, nosotros somos los que muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él, pero con todos esos defectos le seguimos pidiendo a Él y esperamos que Él nos dé, y si Él no nos da, nos enojamos. Y no es así, Edwin. Nosotros tenemos que estar ya bastante agradecidos de que Él vino y murió por nosotros, de que Él dio su sangre, de que Él nos libertó del pecado. Eso es lo único que nosotros tenemos que estar agradecidos. Lo material, la vanidad, el orgullo que lo tenemos, todo eso tenemos que pelear contra eso y decirle a Dios, mira, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad. Solamente Jesucristo al frente es el que nos va a poder dar la victoria. Bien, vamos a la parte del jueves, la disciplina de nuestro Padre. Y aquí estamos hablando de disciplina, John. Y yo no sé si tú te acuerdas de esto. Cuando estábamos en la escuela, el maestro era bien respetado. Había mucha disciplina. ¿Qué pasa? Llegó el momento que le quitaron, ¿verdad?, esa autoridad al maestro. Ya no podían hacer unas cosas. Sabemos también que hay maestros que abusaron. Yo soy maestro y entiendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se respetaba antes mucho al maestro. Ahora no, ya toda esa disciplina, ya todo eso cayó. Ahora falta el respeto a los maestros y ya las escuelas no son como antes. No sé si tú recuerdas eso. Ya todo eso cambió. Así que Dios también tiene disciplina en contexto bíblico, ¿verdad? La palabra disciplina aparece 10 veces en el mundo griego. Esta palabra más básica para educación, entonces entenderá la disciplina, es entender cómo Dios nos educa en la escuela de fe que Pablo describe anteriormente en Hebreos 11. Así que en la Biblia, como dice ahí, ¿verdad?, aparece 10 veces la palabra disciplina y Pablo es el que nos está indicando, ¿verdad?, que es importante llevarla, pero estamos hablando de esa disciplina espiritual. ¿Qué nos puedes decir, John, de esta parte? De la disciplina. ¿Sí? Pues mira, Dios es un Dios de orden. Dios no hace las cosas al garete, como nosotros hablamos en Puerto Rico. Dios hace las cosas con un orden. Él no vino a esta tierra y hizo el animal primero y después separó las aguas de la tierra. O hizo el hombre primero, pero no puso el aire sobre la tierra. Dios hizo cada cosa en su tiempo y en su orden. Y Dios cuando quiere que uno le adore, cuando quiere que uno haga el rito, si tú te lees Levítico, si tú te lees Éxodo, tú te vas a dar cuenta de cómo Dios, cada cosita, cada detallito, cómo tú tenías que matar el cordero, cómo tú tenías que sacrificarlo, cómo tú no podías coger los intestinos. Tú tenías que coger los riñones y con los riñones sacar los intestinos, no podía. O sea, Dios es un Dios de orden y ahora para esta época también es un Dios, sigue siendo el mismo Dios de orden. Cuando tú vas a la iglesia, Edwin, tú no puedes ir gritando, ni bailando, ni chisteando,
tú vas a adorar a Dios y tú vas con un orden, con una disciplina, y el culto tiene medidas. Primero la escuela sabática, después la oración, después la entrada a la plataforma, después el himno inicial, si alguien tiene pero todo es en su orden, todo es con respeto, porque Dios es así. Dios no es un Dios que hace las cosas a lo loco. Bien, y vemos, ¿verdad?, que Pablo nos está hablando de eso, de la disciplina. Y en Hebreos, ¿verdad?, nos da claves. Un ejemplo, nos habla, Hebreos 12:1, nos habla de ejemplos de los héroes de la fe. Cuán disciplinados fueron cada uno de ellos. El ejemplo de Jesús, que ese es para mí el mejor ejemplo de disciplina, John. Inclusive, mira cuán orden tiene Jesús, que cuando lo crucifican, que está resucitando, encuentran sus ropas, ¿verdad? Los paños que estaban allí, dobladitos bien bonitos. Wow, hasta en eso Dios Hasta ordenaba. en eso, imagínate. En Hebreos 12:5-6, Dios nos ama como a hijos. En Hebreos 12:10, que participemos de su santidad. En Hebreos 12:11, la disciplina dará frutos apacibles. Y en Hebreos 12:12-13, nos fortalecerá y nos guiará. Yo soy maestro de educación física y cuando yo, ahora en este tiempo, no estoy entrenando equipos de voleibol, ni de baloncesto, ni de tenis de mesa, que lo hacía mucho. Había que tener disciplina. Digo, también hay que dejar que el deportista también haga su propio juego, pero también hay que tener disciplina para poder llegar a subir de nivel. Así que es importante, y eso es en el deporte, imagínate más en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Bien, vamos entonces a leer la porción del espíritu de profecía para que John nos las pueda leer. Claro que sí. Dice, el Señor puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto y dejota. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven. Cuando viene la desgracia o el infortunio, estamos listos para culpar a Dios de negligencia o crueldad. Necesitamos aprender que la corrección es parte de su gran plan y que bajo la vara de la aflicción, el cristiano puede hacer a veces más por su maestro que cuando está ocupado en el servicio activo. Así que vemos, ¿verdad?, que todas estas cosas que nos están ocurriendo, John, que están pasando por los crisoles, por las pruebas, es que nos están ayudando a nosotros, porque Dios nos está corrigiendo. Eso es disciplina también, eso es corrección, y nos ayuda a nosotros a ser mejores cristianos, a ser mejores seres humanos, John. ¿Cuántas veces yo no he errado? No he metido la pata, como decimos en Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Dios me ha mostrado y me ha enseñado, mira, Edwin, te tienes que corregir en esto. Tienes que dejar esto. Esto no me agrada. ¿Entiendes? Todas esas cosas las aprendí quizás pues a forma de cantazo, como uno dice acá. Pero en verdad le agradezco eso a Dios. ¿Por qué? Porque poco a poco me he ido puliendo, sacándome todas esas impurezas, ¿verdad? Como cuando el oro es pulido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere que uno sea un mejor cristiano, una mejor persona. ¿Que nos dolió? Pues claro que sí que nos va a doler. Que nos hicimos preguntas Señor, ¿por qué me está pasando esto aquí? Esto a mí, perdón. Pero el Señor poco a poco nos va mostrando, ¿verdad? Poco a poco. Y lo que no nos muestre aquí, en el cielo cuando estemos con Él, nos va a decir, esto era así y pasó por esto. Así que, John, si tienes algún comentario, si no, las últimas palabras porque ya nos vamos. Bueno, cualquier duda o cualquier comentario, ustedes están libres de hacerlo en cada video. Y por favor, no se pierdan la próxima lección. No sé cómo se titula, no tengo aquí la agenda conmigo, pero no se lo pierdan. Bien, recordando nuestras redes sociales. Noticiero Morales, usted lo busca tanto en Facebook y YouTube, y a mí delvalle.e.
Así que nos busca por ahí y dele like, suscríbase a nuestros canales y comparta, ¿verdad? Para que otros aprendan del amor de Jesús. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hasta Puerto Rico. Bye.